Bienvenidos a nuestro segmento de cómo hacer cine sin morir en el intento, que pretende llegar a los jóvenes realizadores con una información cinematográfica y el público en general con una síntesis de información técnica, organizada y sistematizada de manera amena, sencilla y didáctica, con el objetivo de aproximarnos al séptimo arte con una visión renovada, brindando las herramientas técnicas indispensables para la escritura fílmica. State attento, qua è molto facile che la pellicola piglia fuoco. Se succede, subito devi spezzarla qua e qua, per non far andare il fuoco nelle bobine, ¿lo capiste? Sí, Alfredo. Una aproximación a los procesos que permitan la construcción de la narrativa del cine, con el ánimo de reforzar los conocimientos de quienes sienten la necesidad de alcanzar mejores niveles técnicos y artísticos, aportando a su formación profesional o simplemente para quienes quieran mirar el cine de una manera diferente mediante la formación de una cultura cinematográfica. Siempre sentimos curiosidad de saber cómo se cuentan las historias para el cine. Bueno, eso es parte de un interesante proceso que se inicia con el guión, que no es más que un relato que se cuenta a través de imágenes. Pero antes de definir con precisión el guión y su funcionalidad dentro del film, recordemos algo que nos puede servir de referencia. Cuando alguien nos pregunta de qué trató la última película que vimos en el cine, tratamos de recordar y pensar inconscientemente en tres conceptos. 1. ¿Cuál era el tema? Es decir, ¿de qué se trataba la película? Segundo, ¿qué ocurre en el film? Es decir, ¿cuál era la historia? O dicho de otra manera, ¿de qué forma están organizados los acontecimientos en el relato narrado a través de las imágenes de la película? Tercero, ¿quiénes son los protagonistas del film? Aquellos personajes u objetos que determinan los hechos narrados en la película, o a quienes les ocurren situaciones durante el relato. Del mismo modo, cuando planeamos filmar un cortometraje, un documental o una película, debemos partir estableciendo con claridad meridiana estos mismos conceptos. 1. ¿De qué trata mi película? 2. ¿Quiénes son los protagonistas? Y 3. ¿Qué cosas pasan en ella? A partir de la definición de estas tres premisas, podemos empezar a trabajar en el relato, es decir, en el guión literario de nuestra película. Iniciaremos nuestra propuesta con una aproximación al arte de contar historias para el cine. Reflexionando sobre nuestra experiencia como espectadores, podemos deducir algunos conceptos importantes para una mejor comprensión de la forma en que los grandes guionistas escriben los relatos para cine. Luego de que se apagan las luces, asistimos a un espectáculo en el que un equipo de profesionales nos cuentan historias, que por lo general empiezan mostrándonos el lugar y la época donde sucede el relato, es decir, el contexto en el que transcurre la película que vamos a presenciar. En el caso de una película como Blade Runner de Ridley Scott, considerada por muchos críticos como la obra más importante del posmodernismo cinematográfico, el relato se inicia con una toma aérea muy larga de una ciudad del futuro, en la que se puede observar el tráfico de varias naves espaciales que circulan a gran velocidad. Mientras la cámara se aproxima a la ciudad, aparece el título Los Ángeles 2019. El público inmediatamente deduce que se trata de una historia futurista que transcurre en esta ciudad de los Estados Unidos. La información que el guionista nos ha hecho conocer es el lugar donde ocurren los hechos y la época. Esta es la información básica para, a partir de este punto, iniciar el relato. En el caso de Tarde de Perros de Sidney Lumet, la película arranca con una secuencia de imágenes de Brooklyn, Nueva York. Desde luego, con la percepción de este extraordinario director tiene de la ciudad, que no es precisamente la visión glamorosa de un Sex and the City, ni mucho menos. La visión del Nueva York de Sidney Lumet es una mirada crítica y realista de esta ciudad en el año de 1975. Este es un excelente ejemplo de cómo un realizador presenta el contexto en que se va a desarrollar su película, con el añadido de que no es una visión cualquiera, es una interpretación personal de la realidad, que nos aproxima a la Nueva York pobre de los migrantes pobres, una metrópoli construida con la sangre y el sudor de millones de personas, el cielo y el infierno. Desde luego, el cielo para quienes lo pueden adquirir, ya que el resto deberá conformarse con lo que le queda.
Esta panorámica de la ciudad termina con una escena en la que tres hombres, Al Pacino, John Casals y Charles Durning, detienen un viejo automóvil a las puertas de una sucursal del Chase Manhattan Bank, mientras un anciano guardián arrea la bandera de su mástil y se prepara para cerrar. La aparición de estos tres hombres y el guardián incluye nueva información en el relato, la incorporación de los protagonistas de la historia. Una vez que hemos establecido el lugar donde transcurre el relato, pasamos entonces a determinar quiénes son los protagonistas de la historia. La definición de los protagonistas es fundamental y está estrechamente ligada a la trama de la historia. Es preciso que determinemos quiénes son estos personajes en nuestro relato, porque de ello dependerá la forma en que se desarrolla el argumento. A esta parte inicial de la película, donde se presentan los antecedentes del relato, es decir, el contexto donde se desarrolla la historia, la época en que transcurre y quiénes son los protagonistas, se le llama la introducción, momento de inicio del relato cinematográfico en el que no se esboza todavía la trama del film. En la película Tarde de Perros, los protagonistas que dan inicio al relato son Al Pacino, John Casals, Charles Durning, tres delincuentes de poca monta que deciden atracar la sucursal de un banco de Brooklyn. La introducción es el preámbulo de ciertas historias, un momento inicial de presentación de ambiente y personajes, antes de que se inicie la acción dramática propiamente dicha. Su frontera es muy imprecisa y no es parte integrante de la trama. En las próximas ediciones de Tiempo de Cine profundizaremos sobre los aspectos más relevantes del proceso de construcción de los personajes. Finalizamos el segmento de cómo hacer cine sin morir en el intento, con la definición del momento inicial del relato cinematográfico conocido como introducción. Okay. All right, get away from those alarms. Cut! Come on, get in the center. He moves, take his head off. Put the gun on him. Get out of the center.